Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a seguir con el punto 2 del tema de la Segunda República en España. El punto número 2 es la Constitución de 1931. Bueno, pues la Constitución de 1931 se aprueba en junio, una vez que se han llevado a cabo las elecciones a Cortes Constituyentes. A partir de ese momento, la victoria la habrá tenido de nuevo la coalición republicano-socialista. La derecha no republicana no va a tener casi ninguna representación en las Cortes Constituyentes de esta Segunda República. En cuanto a las características de la Constitución, de forma general, es una Constitución que tiene 125 artículos, representa la soberanía popular y se considera un Estado republicano democrático de los trabajadores de toda clase. Es importante analizar cada uno de los puntos que nos interesan en el tema, ¿no? En el tema de la Constitución como tal y en el tema de desarrollo que estamos viendo ahora. Bueno, pues vamos a analizar por un lado la Declaración de Derechos y Libertades que se dan o que se legislan a partir de esta Constitución. Vamos a tener por otro lado cómo se reparten los poderes, que hay división de poderes por supuesto, cuál es el papel del presidente de la República, cómo se articula el Estado a nivel territorial y de organización y cómo fue la cuestión religiosa de esta Constitución de 1931. Pues bien, empezando por la Declaración de derechos y libertades, no fueron solo individuales, sino también que hubo muchos derechos y libertades a nivel colectivo, familiar, de asociaciones económicos, culturales, etc. Bueno, la principal es que hay igualdad ante la ley para todas las personas y no hay discriminación ni por raza, ni por sexo, ni por riqueza. Todos los españoles son iguales ante la ley. El sufragio será un sufragio universal, masculino y femenino. Por fin llega el sufragio femenino a la historia de España. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, porque van a ser algunas las figuras importantes que van a aparecer en escena. Y un caso claro lo tenemos en Clara Campoamor, que además funda un partido, que es la Unión Republicana Feminista, y tiene representación en las Cortes madrileñas. Otro elemento será que a partir de este momento será legal el matrimonio civil y el divorcio. Serán equiparables de igual forma tanto los hijos legítimos como ilegítimos. Y todo habitante de la nación española tendrá derecho a la educación, al trabajo y estarán protegidos por la ley. Un elemento muy importante de esta Constitución de carácter democrático y republicano es que se superpone la propiedad colectiva a la propiedad privada. No quiere decir que la propiedad privada no exista, que de hecho existe, sino que en algún momento determinado el Estado requiere de esa propiedad privada, puede expropiarla o nacionalizarla. Supongo que esto sonará de algo ahora, ¿no? El Estado está o ha establecido un estado de alarma y en cualquier momento puede nacionalizar alguna de las empresas que haga falta. Si no hay suficientes hospitales, como está ocurriendo en algunas partes, pues el gobierno, el poder ejecutivo, puede nacionalizar hospitales privados y pasarían en ese momento a ser públicos. Creo que se entiende bastante bien con la situación que estamos viviendo. Muy difícil, pero bueno, para el tema nos viene perfecto. Pasamos ahora a la división de poderes, que sería el segundo punto que vamos a analizar de esta Constitución de 1931. Bueno, pues hay división de poderes entre el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿A quién le corresponde el poder legislativo? Es exclusivo de las Cortes. Van a ser las Cortes, con la representación de todos los partidos políticos a través de los diputados que han salido en las elecciones, quien van a realizar la labor legislativa, ¿vale? El poder ejecutivo recae en el presidente de la República y en el gobierno. El presidente de la República elige al presidente del gobierno y este gobierno tiene que ser aceptado por todas las Cortes. Y por último, el poder judicial va a ser un poder independiente, con un tribunal de garantías constitucionales además.
El presidente de la República, bueno, pues el presidente de la República es elegido cada 6 años, tanto por los diputados como por sus compromisarios. El papel o las competencias que tiene son limitadas y están en constante control por parte de las Cortes, es decir, que está en constante revisión ante las actuaciones que haga el presidente de la República. Si algo no va bien, las Cortes son las que limitan o las que llaman la atención ante la actuación del presidente de la República. Es el máximo representante de la nación, eso sí. ¿Cómo se articula el Estado? Fue uno de los mayores debates que propició la elaboración de la Constitución y porque, como ya dijimos en las causas que propician la República, los nacionalistas estaban muy interesados en que la República siguiera adelante y de hecho se ejecutó, ¿no? y se proclamó la República el 14 de abril de 1931. ¿Cuál es el asunto o cuál es el elemento que toma la Constitución con respecto a los nacionalismos? Bueno, pues que a partir de este momento todos esos partidos políticos nacionalistas tienen la posibilidad de crear estatutos de autonomía. Si durante el sexenio hablábamos, o durante la primera parte, perdón, del regeneracionismo con Mauras y Canalejas, hablábamos de Canalejas de una mancomunidad que era la unión de varias provincias. Ahora hablamos de autonomía, un estado, una comunidad autónoma o una región autónoma. ¿Cómo se establecía eso? Bueno, pues el Estado otorgaba una serie de competencias a cada una de estas autonomías y se prohibía tajantemente la federación para evitar los cantones que surgieron durante la Primera República, porque ya se tenía experiencia en ello. En cuanto a la cuestión religiosa, también va a ser uno de los debates más pantanosos, incluso más problemáticos, que se van a dar en la Constitución de 1931. ¿Por qué? Porque incluso las personas que la elaboraron no estaban de acuerdo. Incluso los sectores o la coalición socialista republicana que había ganado las elecciones no tenían un acuerdo en torno a la práctica de religión. ¿Qué se establece? Pues primero, que se establezca un Estado laico y que desapareciera el presupuesto para el culto y para el clero, que se produjera la disolución y expulsión de los jesuitas y que a partir de este momento, con la Constitución de 1831, se prohíbe que cualquier congregación religiosa tenga ejercicio en la enseñanza, en la industria y en el comercio. Además, quedaba sometida a una ley especial. Se establece la jurisdicción civil en los cementerios, porque antes pertenecían a la Iglesia, ahora pertenecerán a los ayuntamientos. Y por tanto se proclama la libertad de culto y conciencia. Esto lleva a algunos políticos a estar en contra de esta proposición que propone la Constitución de 1831. Caso es el caso de Azaña y de Gil Robles. Azaña pertenecía al grupo republicano que había ganado las elecciones, pero sin embargo no estaba de acuerdo con esta política religiosa. Y mucho menos Gil Robles, que pertenecía al Partido Republicano de derecha. No estaba de acuerdo con esta libertad de culto y con algunos elementos que se habían establecido en la Constitución de 1931. En conjunto, bueno, pues la Constitución tiene un talante claramente progresista, pero el problema que tuvo desde el principio es que ni las tendencias progresistas y de izquierda estuvieron unidas para proteger la Constitución de 1931, protegerla y por lo tanto asimilarla. Fue rechazada totalmente y frontalmente por la derecha y la Iglesia. Y incluso algunos, como ya he dicho antes, políticos rechazaron algunos de sus artículos, incluso Niceto Alcalá Zamora, que fue el presidente durante el gobierno provisional, no
no admitió o intentó dimitir del gobierno en la consecución una vez que fue aprobada la Constitución de 1931, pero luego, después, sería elegido presidente de la República y empezaría con él el bienio progresista. Eso es todo en cuanto a la Constitución de 1931. Espero que os haya quedado claro y en estos días os iré pasando el resto del contenido. Venga, un saludo. Seguir estudiando. Hasta luego.